repaso de los diferentes tipos de bienes. Hablamos de los bienes sustitutos y complementarios, ¿no es verdad? Sí, listen, hasta ahí Y quedamos. bienes gratuitos, bienes independientes y bienes de consumo final, todo esto también. En bienes sustitutos no quedan en eso. En bienes sustitutos, ya, muchas gracias. Bueno, entonces para retomar, eh, hemos indicado que tenemos que conocer muy bien al bien. Estamos haciendo ese pequeño repaso, ¿verdad? Y conocer muy bien al bien, estamos viendo que un bien tiene diferentes características. O sea, un solo bien puede tener varias características que hay que identificarlas. Bien normal, sensible o no sensible a los precios, a los ingresos. Puede ser un bien sustituto, un bien complementario. O también podemos tener otros tipos de bienes como los bienes independientes. Bueno, en sí son los bienes normales que no tienen ni sustituto ni son complementarios a otros. Esos son los bienes independientes, ¿no es verdad? Que, ¿cuál es el objetivo de haberlos recordado? Que para llevar adelante el estudio de mercado de estos bienes, uno analiza a ese bien, tal como es, ¿no? Lo único que tiene que adicionar aquí a la característica de que es un bien común o sea independiente, es ver si es sensible o es poco sensible a las variaciones de los ingresos, de los precios, nada más. O sea, que no son ni estos bienes independientes, no son ni bienes que está en un mercado de sustitutos, ni bienes que son complementarios. Okay, esto no hay mucho más que hablar. Bienes gratuitos. Ya entendemos que son bienes gratuitos, ya hemos visto el tema al inicio de los proyectos de tipo público, tipo privado, ¿verdad? Los tipos públicos son aquellos que no toman en cuenta el lucro, ¿no? En cambio, los bienes que consideramos privados son aquellos que su objetivo es conseguir lucro, ¿no? Conseguir lucro. ¿Okay, no? Entonces, los bienes gratuitos son los bienes que son producidos, digamos, por un proyecto, digamos, de tipo público, ¿no? Estos bienes, no solamente el Estado, ¿no? Principalmente si lo ofrece el Estado de forma gratuita o con un precio que no refleja los costos incluidos en el mismo. Y ya hicimos ejemplos, vuelvo a repetir, en proyectos públicos y privados. Por ejemplo, hay proyectos públicos que son llevados adelante por sector privado, ¿verdad? Y hay proyectos privados que son llevados adelante por sector público. No quiere decir quién es el dueño, sino cuál es el fin. ¿Hay lucro o no hay lucro? Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios que hay aquí en el Parque Industrial es un proyecto tipo público, porque no tiene fines de lucro, y los dueños son los privados, los empresarios ahí del Parque Industrial principalmente. ¿Ya? Ese proyecto, por ejemplo, sus servicios que ofrece de atenuar el impacto de los incendios, no cobran ellos, o si cobran es algo mínimo como aportes a voluntarios ahí para que subsistan, ¿no es verdad? Ok, sus ingresos son aportes así voluntarios, que no es que porque van a pagar una casa, antes de pagar la casa van a cobrarle, ¿no? Hágame el traspaso a tal cuenta, ¿no? O aquí tiene mi código de barra, nada de eso, ¿no? Son esos tipos de bienes. Las escuelas, los colegios, las universidades públicas, los hospitales públicos, ¿no? Las carreteras, digamos, son bienes de tipo que caen dentro de estos bienes gratuitos, ¿no? Las carreteras, si se cobra, digamos, un peaje, eso no cubre, digamos, los costos incurridos en la construcción de la carretera y todo eso. Bueno, ya eso lo hablamos hace tiempo. Entonces, aquí no hay un precio de mercado que facilite la tarea de dimensionar el mercado. ¿Cómo se dimensiona el mercado? O sea, ¿a quién está dirigido? ¿Cuáles son los beneficiarios? Eh, en función a parámetros, ¿no? En función a un diagnóstico inicial, habíamos indicado que se realiza, ¿no? ¿Verdad? Pero principalmente en función a parámetros. Hay que referirse a parámetros, por ejemplo, para diseñar un proyecto como un hospital, ¿verdad?
de qué tamaño lo hacemos. Entonces, recurrir, digamos, a estándares así internacionales para saber más o menos cuántas camas podrían tener el hospital por cantidad de habitantes, ¿no? ¿Verdad? O la capacidad de las aulas por alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? A esos parámetros nos estamos indicando, ¿no? Y no estar, digamos, definiendo un proyecto con características, digamos, de capacidad mucho más elevada que la que correspondería para toda esa público, digamos, beneficiario que va a tener. Entonces, en esas características, para evitar ese tipo de definiciones tipo política, habría que recurrir, ¿no?, a indicadores, digamos, como los que habíamos comentado, ¿no? Estos indicadores tipos estándares. Bueno, entonces, aquí tenemos ya otro tipo de bienes, ¿verdad? Otro tipo de bienes. Ok. Y por último, vamos a ver estas otras características de bienes, ¿no? Otra clasificación más de bienes. Un bien puede ser, tiene diferentes características, bien normal, sensible o no sensible a los precios, a los ingresos, ¿no? Puede ser, es un bien independiente o puede ser un bien complementario o tener sustitutos. Además puede ser un bien de consumo final, intermedio, capital, como lo tengamos acá, pero hay que identificarlo muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos una clasificación que el objetivo es para ver cómo direccionar el estudio de mercado. Tres tipos de bienes. Los de consumo final, ¿no? El consumo final, pues, es el que la persona humana es el que la consume, en otras palabras. Hay un consumo intermedio, aquí la persona humana no lo consume en forma directa, ¿no? El que consume es otro, ¿no?, anterior, ¿no?, porque que haga que ese bien intermedio, que son los insumos, la materia prima, puedan ser, digamos, consumidas en forma directa, o sea, transforman el producto en algo apto para el consumo directo, ¿no? Las personas no consumen el grano de soya, las personas no consumen, por decirle, la tabla cerrada, las personas consumen pupitre, las personas consumen aceite o cualquier otra cosa. Entonces, esos son los bienes intermedios. Y los bienes de capital son las máquinas y equipos. Las máquinas y equipos, ¿no? ¿Verdad? Las personas no consumen directamente las máquinas y equipos, consumen lo que ellos producen, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres tipos de bienes. Bueno, sencillo ver cómo podemos encarar el estudio de mercado. Cuando estamos frente a bienes de consumo final, y tenemos muchos bienes, ¿no es verdad? Ropa, educación, servicios de transporte, son bienes de consumo directo o final, ¿no? Las personas son las que se suben al micro, ¿verdad? Las personas son las que asisten a los colegios, a las universidades. Las personas son las que consumen alimentos, en términos generales. Eso no hay donde perderse ahí, ¿no? Entonces, este tipo de bienes se lo encasilla dentro de aquellos que tienen un mercado con demanda directa. Quiere decir, el producto directamente lo consume la persona. Entonces, aquí no hay donde perderse. El estudio tiene que realizarse investigando todo lo que tenga que ver con la población. Crecimiento poblacional, gustos, preferencias, ingresos, etcétera, etcétera. Todo lo que habíamos hablado. Bien. Esto está sencillo. Ahora, disculpe. Me ahogué con el mismo agua. Ahora, estos dos tipos de bienes, en términos generales, el mercado se lo analiza con el consumidor inmediato. Aquí el consumidor inmediato es la persona. Disculpe. Es la persona. Aquí el consumidor inmediato de un bien intermedio, o sea, de un insumo, de una materia prima, no es la persona. El consumidor inmediato es quién lo va a transformar, de repente una fábrica, ¿verdad? Por ejemplo, la caña de azúcar. La caña de azúcar es un insumo, ¿no? La persona no va a estar sacándole el jugo y procesándola la caña de azúcar, ¿no?, para consumirla y tener azúcar.
¿no? El inmediato, digamos, el inmediato consumidor son los ingenios azucareros. Entonces, ahí hay que investigar, ¿no? El, la tabla aserrada, la madera aserrada, no lo consume la persona ni la familia en forma directa. Lo que consume son los productos que se obtienen con la madera cerrada, ¿no? Y ahí el consumidor inmediato serían las carpinterías. ¿Ok? ¿Está entendido? Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿Cómo podemos cuantificar, proyectar, por ejemplo, la demanda de estos tipos de bienes? Bueno, sencillo. Yendo al consumidor inmediato, por ejemplo, al sector azucarero, viendo la cantidad de ingenios azucareros que hay, pero antes que la cantidad es la capacidad de procesamiento de caña de azúcar que tienen esos ingenios, las ampliaciones que puedan estar pensando, la capacidad ociosa que pueda estar o utilizada, que es importante, o sea, capacidad instalada, capacidad utilizada o capacidad ociosa, que son sus complementos, ¿verdad? Proyectos o ampliaciones que puedan tener, nuevos proyectos. En sí, digamos, lo que se quiere decir es, ¿quién va a consumir mi caña de azúcar? ¿No? Un error sería hacer todo el análisis de mercado analizando a la población consumidora de azúcar. No, posible, posible, ¿no? ¿Por qué vamos a tener el azúcar lista al momento que queramos comercializar el azúcar y si no tenemos ingenios azucareros que la procesen, ¿dónde va a ir el azúcar? Al mismo campo a podrirse, como dicen, ¿verdad? ¿Ok? Vuelvo a repetir, si ustedes tienen alguna duda, algún complemento, háganlo inmediatamente. Bien, ahora, los bienes de capital, que son las máquinas, equipos, ¿no? Aquí, como habíamos indicado, ¿quién es el inmediato consumidor? El sector donde van a estar direccionadas esas máquinas y equipos, ¿no? El sector globalmente, ¿no? ¿Quiénes van a consumir? Por ejemplo, los tractores. Los tractores, digamos, un bien de capital. Los tractores para tipo agrícola. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el estudio de mercado acá? Hay que analizar el sector donde va a estar direccionado ese, ese producto. Analizar el sector agrícola, cómo anda, cuáles son las potencialidades de tierras agrícolas, ¿no? Y ver, digamos, cuáles son las proyecciones de demanda de mercado con ese sector, ¿sí? Con ese sector. Por ejemplo, queremos poner, digamos, una fábrica que produzca máquinas para el sector azucarero. Ah, eso es una cuestión grande, ¿no? El sector agrícola, en fin, son unidades pequeñas, pero el sector azucarero, pues, una, dos o tres fábricas, o sea, hacer todo un análisis de mercado mundial o regional de ese tipo de maquinaria, pero a los sectores donde están direccionados. ¿Ok? El sector agrícola está, o el sector cañero está muy, como en el sector de la producción de azúcar, digamos, procesamiento de la caña de azúcar, está muy relacionado con el sector agrícola también. En este caso, cuando estamos hablando de bienes de capital, aparte de la proyección, digamos, que nos da los requerimientos de ese producto en el sector, tenemos que también tomar en cuenta que las máquinas y equipos no se consumen inmediatamente como los bienes intermedios o como los bienes de final, sino que tienen, digamos, unos años de duración mientras dure, digamos, la capacidad de utilización de esos equipos y máquinas. O sea, pueden ellos ya con el tiempo, ¿no? Las máquinas y equipos, digamos, se deterioran por su uso o pierden, digamos su producción, digamos, su oportunidad de producción por obsolescencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese caso, hay que considerar también, digamos, ese mercado. Por ejemplo, si estamos estudiando el mercado de tractores agrícolas, ¿no? Hacemos una proyección de la demanda de tractores agrícolas en función a las características del sector agrícola, ¿no? Potencialidad de tierra, ¿no? La proyección que se tiene de incorporar nuevas tierras agrícolas a la producción, ¿no? Y uno dice, cada año se van a requerir incorporar 1 millón de hectáreas,
¿no? Para 1 millón de hectáreas, cuántos tractores se precisan, etcétera. Así uno proyecta. Además, estoy indicando, por ejemplo, que la demanda por reposición, porque aquello que compré, digamos, un tractor que compramos 5 años atrás ya no nos sirve, ¿no? Ya no funciona. Entonces, esa es la reposición para atender las depreciaciones u obsolescencia. ¿Cuántos tractores, digamos, compramos el año 5 años atrás y hay que reponerlo ahora? Entonces, bueno, entonces ven, aquí hay diferentes tipos de bienes. Hemos hecho un repaso de diferentes tipos de bienes y cómo encarar un estudio de mercado. No sé si tienen una pregunta de todo esto que hemos visto hasta el momento para que sigamos pasando. Pasemos ya a otro tema. ¿Tienen alguna pregunta? No, Listen, está claro. Está claro. Está Bueno, claro, Listen. ustedes dirán, bueno, todo esto es el bagaje que ustedes tienen que tener para manejar cuando estemos elaborando un estudio de mercado. Eso lo vamos a ver en la segunda parte, vamos a ver cuál es el contenido de un estudio de mercado, qué capítulos tiene. Y toda esta parte de bagaje, esta base que tienen, se las aplica para hacer las proyecciones, ¿no? O sea, se nos aplica para tomar, digamos, diferentes supuestos de proyección. Bien, sigamos. Habíamos indicado que para hacer adecuadamente un estudio de mercado, se necesita conocer muy bien al producto, que es lo que hemos hecho. Hemos tratado de hacer, digamos, este pequeño repaso teórico y también conocer muy bien el mercado donde va a funcionar el proyecto. Entonces, vamos a hacer también un repaso teórico de los diferentes tipos de mercado y dónde va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo un proyecto, por decirle mi carrito, digamos, sanguchero, y lo voy a poner en algún punto de la ciudad. Entonces, ese carrito sanguchero, ¿dónde va a caer? ¿En qué tipo de mercado? A ver, en un mercado de competencia perfecta o en algún mercado de competencia imperfecta, que hay varios, ¿verdad? A eso nos referimos. Bien, vamos para ver los diferentes tipos de mercado. Primero estábamos hablando de los mercados de competencia perfecta, ¿no? Y hay los mercados de competencia imperfecta, que son varios, y vamos a ver solamente 3 de ellos. Lo que vamos a hacer con este repaso es, aparte de recordarnos un poco las características de cada uno de estos tipos de mercado, ¿no? Vamos a ver cómo lo utilizamos para hacer y cuantificar la oferta, la demanda, y cómo lo utilizamos para definir estrategias comerciales. Esto que habíamos visto acá. Esto, ¿no? Estas son las partes de un estudio de mercado, las 4 partes importantes: la oferta, la demanda, los precios y comercialización. Y si lo hablamos o lo presentamos en 2 fases, con la oferta y la demanda cuantificamos y proyectamos, hacemos todas esas supuestos y proyectamos. Y luego definimos estrategias comerciales para entrar en ese mercado, para ganar también mercado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nuestro repaso, ya hemos repasado, digamos, los diferentes tipos de bienes. Ahora vamos a repasar los diferentes tipos de mercado y ver cómo podemos encarar estos requerimientos para hacer el estudio de la oferta, la demanda, y definir estrategias comerciales. Es por ello que vamos a hacer el repaso que a continuación comenzamos. Hay 2 grandes tipos de mercado. Hay varias clasificaciones de mercado, pero lo que nos interesa es esta que vamos a mostrar. 2 grandes tipos de mercado. Competencia perfecta, mercados de competencia perfecta y mercados de competencia imperfecta. Los mercados de competencia perfecta. Estas son las características que tenemos de un mercado de competencia perfecta. El producto es el mismo, igualingo uno que otro, ¿ya? Igualito, homogéneo. Esto se da principalmente. El mercado de competencia perfecta, dentro de estos 4 tipos de mercados que estamos presentando, en numerosidad es muy reducido, se da en algunos sectores.
¿ya? O sea, en otras palabras, hay pocos casos de mercados de competencia perfecta. Lo mismo ocurre con el monopolio. Hay pocos casos, ¿no? Ya sabemos que es un monopolio, ¿no? De competencia perfecta, de tipo, números de unidades o proyectos o empresas, como quisiéramos llamarlo. Oligopolio hay un poquito más, el oligopolio. Y la competencia monopolística es donde está la gran numerosidad de empresas o proyectos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese comentario de numerosidad, competencia perfecta está reducido a ciertos sectores, principalmente están vinculados con productos del sector agrícola, donde el producto es exactamente el mismo. Por ejemplo, la yuca es la misma para todos los que están ofertando yuca, es la misma yuca. El tomate es el mismo tomate. Sabemos que hay varias clases de tomate. Alguien me dirá, hay perita y manzanita y no sé qué cosa de tomate. Sí, pero si estamos dentro del mercado de tomates perita, el mismo para todos. Que habrán calidades, hay calidades, ¿no? De primera, de segunda, de tercera, pero el mismo. La misma zanahoria, etc. Son principalmente productos vinculados, vuelvo a repetir, con el sector agrícola, ¿ya? Otra característica de la competencia perfecta. Hay un gran número de demandantes y oferentes, de compradores y vendedores. O sea, gran número, ¿no? Hay perfecto conocimiento del mercado y hay perfecta movilidad en el mercado. Vámonos con nuestra grafiquita. ¿Se acuerdan cuando presentamos esta gráfica, la primera en presentar, dijimos, bueno, esta es una gráfica que me muestra el equilibrio de un mercado de competencia perfecta, ¿no? Claro, cabalmente, ¿no? Aquí, digamos, podemos repasar lo que habíamos indicado. Nuestro producto, por ejemplo, un producto homogéneo, tomate, zanahoria, lo que sea. Eso es lo que vamos a estudiar. Hay un gran número de oferentes, hay muchos productores, ¿no? de tomate o de zanahoria, lo que quisiéramos. Y hay muchos demandantes. Es la población, miles de personas, ¿ok? O familias, ¿ok? Ahora, hay perfecto conocimiento del mercado, la siguiente, digamos, característica. ¿Qué quiere decir eso? Que se conoce muy bien el precio y la calidad del producto. Yo sé que el kilo de zanahoria de primera me cuesta, pues, no sé, ¿cuánto es? ¿Alguien que vaya al mercado? ¿Cuánto cuesta el kilo de zanahoria? ¿6, 5, cuánto? Ya entre 4 o 5 pesos. Apareció un varón. Yo también voy, pero solamente para alzar el bolsón. Mi mujer es la que compra y la lleva la plata. Y la que negocia. Eso es lo que vamos a ver, la que negocia, la que comienza a hacer la puja con la caserita. Entonces, ella conoce, o el consumidor conoce muy bien el precio del producto y muy bien la calidad. Hay perfecto conocimiento del mercado, quiere decir eso. Hay transparencia en el mercado. Otros dicen, ¿no? Y la otra característica es, hay movilidad, libre movilidad en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Libre movilidad quiere decir, bueno, por un lado, entradas y salidas de oferentes y de compradores, entradas y salidas. O sea, el oferente, yo me salgo, digamos, del sector agrícola de producción de zanahoria, entra otro, nadie impide que vaya y nadie le impide, digamos, a una ama de casa que entre al mercado a comprar, por un lado. Pero a lo que nos referimos también es a lo siguiente: hay perfecto movimiento en el mercado, libertad de movimiento. Quiere decir que si alguien no está de acuerdo con el precio, ¿no? y las cantidades, digamos, para comprar o vender, no lo compra, ni lo vende, ¿no? Busca su equilibrio. Como hay un perfecto conocimiento del mercado, van a tratar de lograr el punto de equilibrio y en conjunto se logra el punto de equilibrio. Por ejemplo, dice 5 bolivianos el kilogramo.
¿Ok? 5 bolivianos. Bueno, va cualquier comprador al mercado. Por ejemplo, a mí me manda mi mujer a comprar zanahoria y yo paso nomás para no bajarme de la movilidad, ¿no? Pregunto a la primera que está a mano, ahí sobre la calle. ¿Cuánto es? ¿A cómo está tu zanahoria? 10 bolivianos, me dice, ¿no? Porque me ve que no quiero meter los pies en el mercado. Si yo estoy satisfecho, lo compro. Nadie me obliga a comprar o vender. Pero si no, digo, caserita, yo sé que está en 5 bolivianos, porque me está cobrando 10. Te compro el kilo a 5. Y la caserita me dice, no, si querés, bajate y anda a buscar 5. ¿Sí? O sea, ni yo le compré, ni la caserita me vendió, porque no hemos llegado, digamos, a un grado de satisfacción. Ella está toda muy tranquila, digamos, esta caserita, porque sabe que van a haber gente, digamos, como mi persona, que van a pasar por la calle y van a comprarle a 10 bolivianos, al doble de lo que cuesta adentro. ¿Ok? Ahora, si yo sé que si compro a 10 bolivianos, digamos, no estoy satisfecho, me voy a salir, me voy a adentrar y voy a comenzar a buscar hasta que donde yo encuentre, digamos, algo de mi satisfacción en precios y en calidad, ahí lo voy a comprar. Y lo mismo va a ocurrir, digamos, con el que me está ofertando el producto. ¿Ok? Entonces, ese es un mercado de competencia perfecta. Ese es un mercado de competencia perfecta. ¿Ok? Bien. ¿Para qué todo este repaso? Decíamos, ¿cómo podemos utilizarlo en un estudio de mercado? ¿Cómo podemos calcular la oferta? ¿Cómo podemos calcular la demanda? ¿No? ¿Cómo vamos a definir estrategias comerciales? Si yo sé que mi producto es un producto que va a caer, o sea, que va a trabajar, va a funcionar en un mercado de competencia perfecta, quiere decir, por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto para producir zanahoria, ¿no? Ya conozco las características del bien, la zanahoria es un bien normal, de consumo directo, porque son la población, voy a hacer mis estimaciones de demanda por ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Es un bien que está poco sensible a las variaciones del precio, es un bien que tiene sustitutos, digamos, pero no tan cercanos, ¿no? Pueden sustituir cuando la zanahoria esté cara, sustituirla por otra, me refiero, pero casi independiente, 100%. Ya tengo las características del producto. Ahora, y sé cómo encarar el estudio de mercado con esa característica. Pero ahora esto más me profundiza. Yo tengo que calcular tengo que, primero, oferta y demanda, proyectar la oferta, proyectar la demanda y hacer estrategias comerciales. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo calculo la oferta? ¿Cómo calculo la demanda en este tipo de proyectos? La demanda no hay ningún problema, ¿no? La conocemos. Como si es un mercado de competencia, si es un mercado de consumo final, bueno, tengo que estudiar a la población, cantidad de población, crecimiento poblacional, gustos y preferencias, mis encuestas o entrevistas que quiera hacer, digamos, si quiero hacer un trabajo de campo, va a estar direccionada en sacar toda esa información a quien estoy haciendo las consultas. ¿Qué cantidad consumen? ¿Qué cantidad, digamos, consumirían si el precio baja? ¿Si sus ingresos suben? Todas esas cosas, ese sería mi formulario para las entrevistas para determinar la demanda. ¿Ok? Y después agarro, digamos, el consumo promedio y puedo proyectarlo con el crecimiento poblacional. Ahora, la oferta. ¿Cómo calcularía la oferta? Bueno, levantando información, ¿no? Levantando información de la producción total, ¿sí? De zanahoria, el potencial agrícola que hay, y ahí podría cuantificar, ¿sí? Es muy posible, y con seguridad, digamos, que ahí en números me indique que haya más demanda que oferta. Muy posible. Es muy posible, ¿no? Puede ser, al menos en nuestro caso. Pero a lo que yo voy es lo siguiente. De esa manera calculamos realmente, pero también un poquito recordando la teoría. La teoría me dice lo siguiente.
aquí está expresada. Me dice que en el largo plazo, va a haber un equilibrio de oferta y de demanda, ¿no? Va a haber un equilibrio de oferta y demanda en el largo plazo, ¿sí? Entonces, hay que calcular las cantidades de oferta y de demanda, porque ahí me da el porte de mercado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de mercado solamente para una pequeña comunidad, bueno, será pues estas cantidades. Si yo estoy haciendo el estudio de mercado para todo el país, hay otro mercado, ¿no? El porte. Y eso me va a... habíamos indicado que al inicio que el estudio de mercado es muy importante para el proyecto porque define muchos aspectos, ayuda a definir muchos aspectos, entre ellos, por ejemplo, el tamaño que va a tener. Voy a producir zanahoria, no conozco muy bien las medidas, en 1 hectárea, o voy a producir zanahoria en 500 hectáreas, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, bueno, cuantificamos de esa manera, pero no nos olvidemos la teoría que nos dice que en el largo plazo va a haber un equilibrio, o sea, va a haber tal cantidad de oferta e igual cantidad de demanda. Y a esa cantidad de oferta y demanda va a haber este punto de equilibrio. Va a haber este punto de equilibrio, ¿verdad? De precios y cantidades. Bien, ¿qué nos dice eso? La otra parte del estudio de mercado. Hemos calculado oferta, hemos calculado demanda y me indica, bueno, ¿y qué precio? ¿En qué estrategia comercial podríamos aplicar a nuestro proyecto para que este proyecto pueda tener éxito? ¿Qué estrategia comercial? Y básicamente cuando un proyecto es homogéneo, como el que hemos indicado, si el proyecto es homogéneo, si el proyecto es el mismo, aquí en estrategias diferenciadoras del producto no vamos a tener ningún éxito. ¿Qué quiere decir eso? Estrategias diferenciadoras. Por ejemplo, hacer propaganda, publicidad, poner vallas, la mejor zanahoria de la granja Suárez. Nada, eso no va a funcionar. Si el producto es el mismo para todos los productores, ahí el que estamos beneficiando no es a mi proyecto de forma particular. Vamos a beneficiar en ese aspecto a todo el sector. A todo el sector. ¿Ya? Vamos a beneficiar a todo el sector. Por ejemplo, los huevos. Los huevos es un mismo producto, ¿no? Yo escucho propaganda, por ejemplo, del sector avícola, de la Asociación de Avicultores. ¿Cómo se llama la asociación de agricultores? Asociación de Agricultores de Santa Cruz. No me acuerdo cómo es el acrónimo. ADA. ADA, Asociación Departamental de Avicultores, ¿verdad? La publicidad de ellos es para todo el sector, porque todo el sector se va a beneficiar, ¿no? Coma 8 huevos a la semana y no sé qué, está permanentemente eso, ¿no? Estos son nutritivos y todo eso, ¿ok? Pero alguno me indicará, oiga, y CAICI y todo eso, no hacen ellos tanta propaganda así, digamos, abierta, pública, pero sí alguna propaganda, vamos a ver después, de tipo de embalaje, ¿no? Fundamentalmente. Eso lo vamos a ver más allá. Ese tipo de proyecto va a caer, está queriendo caer en esos mercados que quieren diferenciar el producto y que hacen el esfuerzo. Pero volvemos otra vez a el mercado de competencia perfecta. Es el mismo producto y no adelanta hacer ese tipo de publicidad, propaganda o estrategia comercial que el que yo le había indicado para diferenciar el producto. Es muy difícil, muy difícil. Es como gastar también y es gastar plata en vano, como quien dice. Ahora, el precio. ¿Cómo determinamos el precio para nuestro proyecto? ¿Cómo lo determinaríamos? ¿Alguien me puede indicar cómo determinar el precio para un proyecto, para un producto en este tipo de mercado? ¿Cómo haríamos? Haciendo el estudio, Lice. ¿Qué estudio puede? Ya eso no veo. ¿Qué estudio?
En nuestro estudio tenemos que definir el precio para el proyecto. Es decir, ¿por qué quiere decir eso? Analizar el precio en conjunto, análisis de precio, ¿no? De los huevos o de la zanahoria, y decir, bueno, esto es lo que ocurre. Nuestro precio va a ser tanto para el proyecto, porque en el estudio de mercado se define el precio que van a utilizar para hacer los cálculos financieros, en el estudio de mercado. A ver, ¿cómo definimos el precio para este tipo de producto en este tipo de mercado? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo definirían el precio ustedes para un producto? Analizando el costo de producción, dicen. El costo, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista financiero, netamente financiero. ¿Sí? ¿Ok? No han tomado en cuenta nada las características comerciales del producto. ¿No? Yo sé que está correcto lo que me está diciendo usted, ¿no? Sumo los costos, todos los costos incurridos, desde las inversiones hasta los operativos, le aumento dice el profesor, un 30%, dicen, ¿no? Como ganancia razonable, y ahí está nuestro precio. ¿Sí? De esa manera, ¿no es verdad? Bueno, hay que Dicen. ver el tipo de mercado. Yo soy el especialista en mercado. Usted, por ejemplo, disculpe, va a ser el financista que me dice, así vamos a determinar el precio para nuestra zanahoria, para nuestro huevo, ¿no? Eh, Usted me dice, este es el costo de producir zanahoria más un 30%, 5 bolivianos el kilo. ¿Sí? Costo más 30% de utilidad, 5 bolivianos. Ese es el precio de venta. Ok. No, disculpe. Habíamos dicho que en el mercado está 5 bolivianos, ¿no? Entonces, procedemos de la siguiente manera. Los costos más la utilidad, 5.5 el precio. No es 5, 5.5 meses. Este es el precio. Y yo como especialista de mercado le digo, no puede ser. ¿Por qué? Porque el precio de un producto en un mercado de competencia perfecta está ahí. Está, todo el mundo lo conoce. Habíamos dicho que una de las características es que perfecto conocimiento del mercado, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que es 5 bolivianos. Y está en todos lados, entonces no hay ningún problema aquí, ninguna dificultad para determinar el precio. ¿Por qué? ¿Por qué no 5.5 como el financista me sacó? Si fuera a 5.5, me posiciono yo acá, aquí, arribita del PE. Y a 5.5 no estoy en el punto de equilibrio. ¿Qué va a ocurrir según la teoría? Me voy a quedar con todos mis huevos sin vender. ¿Ya? Tendría que irme ahí en la calle para hacer lo que, o no, me voy a quedar con toda mi zanahoria. Tendría que irme en la calle ahí para vender como el ejemplo que di ese, que no, del consumidor flojo que no quiso entrar más adentro del mercado. ¿Ok? ¿Está entendido? El mercado de competencia perfecta me está indicando el precio. Entonces aquí no hay ningún problema de precio. Uno dice, a este precio tenemos que entrar. Si no entramos a este precio, nos vamos a quedar fuera del mercado. Hay que entrar a ese precio o a un precio menor. Es un precio un poquito menor que el 5 en este caso. ¿Por qué? Porque está entrando una nueva unidad productiva. Nosotros, nuestro proyecto. ¿Ok? ¿Qué ocurre entonces si nuestro proyecto entra a 5? Bueno, va a haber una pelea ahí va a haber una sobreproducción para el punto de equilibrio porque va a haber mayor oferta, ¿no es verdad? Se va a desplazar esta curvita acá. Y es lógico pensar que al desplazarse la curvita porque hay más oferta de huevo o de zanahoria, huevos y zanahoria acá sirve para el ejemplo, ¿no? Esta curva se va a desplazar y vamos a tener un menor precio y ahí va a ser el nuevo punto de equilibrio, ¿no? Entonces está entendido, ¿no?
tenemos que Sí, Lizzie. determinar oferta, demanda, estrategias comerciales. Entre esas, la estrategia comercial es el precio. El precio está en el mercado, está libre en el mercado. O sea, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce el precio. ¿Ok? Entonces, entrar a un precio un poquito menor que el que está vigente en el mercado. Esa sería, digamos, la conclusión. Entonces, yo le digo, yo soy el especialista en mercado, usted es el financista, tenemos que entrar. Ahora, yo fijo el precio para el proyecto. No va a ser, no va a ser 5.5, va a ser 4.9 o 4.8. ¿Ya? Ahora, con ese precio que se ha adaptado para el proyecto, se ha definido para el proyecto, hágame los cálculos. Si el proyecto sale factible a ese precio, adelante. Si no sale factible, no es recomendable. ¿Qué ocurriría si yo pongo 5.5? Mi proyecto siempre va a ser factible, porque he sumado costos, ha aumentado un porcentaje de utilidad y ese es el precio. Siempre va a ser factible, pero en papeles. Porque en la realidad quiere decir que yo entré al mercado a 5.5 y estoy en la desventaja de que el precio había sido 5. ¿Sí? ¿Está entendido? Bien. Sí, Lizzie. ¿Alguna pregunta? Quiero que se le fije bien en la cabeza. Estamos hablando que estamos haciendo un estudio de mercado para un proyecto futuro. ¿Sí? Y aún, digamos, funcionando una empresa, tiene que tomar en cuenta esa situación. Yo estoy, por ejemplo, con una empresa en funcionamiento, o con mi producto tal, y quiero meter un subproducto, un nuevo producto. ¿Cómo voy a definir el precio? Tengo que fijarme en el mercado y ver qué características de producto o mercado hay. El mercado de competencia perfecta me obliga a que el precio que está vigente sea, digamos, el referencial. ¿Sí? Hay otros tipos de proyectos donde usted puede, en vez de 5.5, puede ponerle 10, 15, 20. ¿Ya? Eso vamos a hablar más luego. ¿Alguna pregunta respecto a este tipo de mercado, el de competencia perfecta? Está ¿Alguna claro, Lizzie. pregunta? Está ¿Está claro, claro? Lisa. Está claro, ya, gracias. Entendí, Alicia. Sigamos entonces. Vámonos a los mercados de competencia imperfecta. Volvamos a repetir, en numerosidad, aquí hay pocos tipos de números de mercados. Tenemos todo, principalmente aquellos vinculados con el sector agrícola. E inclusive dentro del sector agrícola hay horarios, ¿no? Bueno, no nos compliquemos un poco. Son pocos. De la misma manera, en numerosidad, aquí, el más numeroso, el mercado que más se desarrolla es este mercado, que lo hemos dejado para de último. ¿Ya? Vamos con el oligopolio y oligosomio, que es lo mismo casi, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, el oligopolio y oligosomio. El oligopolio, el producto es el mismo, sigue siendo el mismo. Ya no es la zanahoria, pero me referimos a ese mismo producto. Ya no es, en este caso no es la zanahoria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pocos oferentes y muchos demandantes. Vámonos por el lado del oligopolio, después explicamos el oligosomio. ¿Ya? Pocos oferentes y muchos demandantes. Y no se dan las otras condiciones del mercado de la competencia perfecta. ¿Cuáles son las otras condiciones del mercado de la competencia perfecta? Esto, ¿no? Esto. O sea, en un mercado de competencia imperfecta como el oligopolio, el producto es homogéneo, pero aquí hay pocos oferentes y muchos demandantes. O sea, hay muchos compradores y pocos vendedores, en otras palabras. Y esto no se da. O sea que no hay perfecto conocimiento del mercado, o sea, no hay transparencia y no hay también la movilidad del mercado, ¿no? Más que todo vinculado a no a que entre una empresa o sale una empresa, no tanto así, sino a que yo tengo ese producto y me cobran tanto y yo digo, yo sé que cuesta tanto, me voy a otro lado. No se da como el caso, por ejemplo, de las verduras, del sector agrícola, ¿no? De este mercado.
Entonces, esas son las características del oligopolio. ¿Algún ejemplo me pueden dar de un oligopolio? ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo del oligopolio que tenga esas características? El mismo producto es homogéneo, pero hay pocos oferentes y muchos demandantes. Poca oferta y mucha demanda. No, pocos oferentes y muchos demandantes. Eso es lo correcto. ¿Verdad? ¿Cómo? Licenciado, las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas. Por ahí anda, ¿no? Sí, El ¿no? El gas, dice. El gas. El gas, el agua. A ver, vamos. El gas, bueno, líneas telefónicas. Acuérdense ustedes de que la diferenciación del producto, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mi línea Tigo, mi línea Entel, digamos, se diferencia el producto, ¿no? Ahí hay pocos oferentes y todo, ¿no? 3 empresas que ofertan servicios de eso, de telefonía móvil, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Y hay millones de consumidores. Pero ese tipo de producto o de proyecto caería dentro de este mercado acá. Después vamos a hablar. ¿Ya? Y yo les indiqué, por ejemplo, de que de repente en el mercado de los huevos, ¿no? Es un mercado que tiene estas características. El producto es el mismo, pero hay algunas empresas que están queriendo diferenciar algo, no por publicidad ni propaganda, cosas públicas así, sino por ¿cómo se llama? Envoltorios, formas de presentar y manejando más, digamos, el carácter del nombre de la empresa que del producto mismo. Por ejemplo, Caisi, la cooperativa de los japoneses, ¿no? Uno va a los supermercados y ve, ¿no? El producto ahí, Caisi. ¿Ok? Ellos están queriendo diferenciar en algo el producto, pero no se lo consigue. De la misma manera acá, ¿no? El otro me dicen, el gas, no sé si se refiere al gas licuado, ¿no? ¿Verdad? Que hay varias gas. De repente a eso se refiere, ¿no? Porque el gas domiciliario, digamos, eso es monopolio, ¿no? De YPFB. El gas licuado también es tipo monopolio, es un tipo monopolio, lo único que hacen las distribuidoras, digamos, es estar, digamos, presente en diferentes puntos de la ciudad, digamos, ¿no? O de la geografía de algún mercado. No tanto así, ¿no? No lo veo. El producto, el producto es, en ese caso, oligopolio, tipo monopolio, ese podría ser un tipo oligopolio, podría ser, podría ser. Sí, sí, es un tipo oligopolio, pero ahí no hay, hay un precio regulado, hay un precio regulado, ¿no? Que una empresa no puede cobrar más de 22, 23 bolivianos, creo, no sé cuánto estará aquí en este momento. El otro ejemplo era, ¿cuál era el otro ejemplo? Creo que me dijeron 3. Le dicen una consultita. Entonces, ¿lo que es Aguapac pertenecería a monopolio también o sería oligopolio? Monopolio sería, ¿no? Monopolio. Y yo en ese aspecto, digamos, el tema de del gas licuado entre monopolio y oligopolio. A ver, otro ejemplo, a ver si achuntamos a donde yo voy. Dicen, puede ser las empresas de Coca-Cola y Pepsi. Esas vienen aquí.
Son monopolistas. Competencia monopolística. Este es un mercado más interesante donde la gran mayoría de las empresas trata de identificar, hace los esfuerzos para que se diferencie su producto respecto al otro en algo, ¿ya? ¿Por qué yo, por ejemplo, salgo a la calle, el bebé, mi nietito dice Coca-Cola, a los 2 años, 3 años, por ahí están diciendo Coca-Cola, Coca-Cola. ¿Y por qué no lo otro? No es el mismo, no, no es lo mismo. Ya le metieron en la cabeza que Coca-Cola es Coca-Cola, no sé por qué. No es. Aquí el producto es homogéneo. Por ejemplo, tenemos puro así, no vamos a encontrar tanto algo. Tiene alguna cosita que tratan de diferenciarla, pero vamos a lo siguiente. Por ejemplo, el azúcar, ¿no? Es el mismo. Los aceites deberían ser lo mismo, pero yo digo deberían ser, pero ahí ya las empresas estas, productoras y comercializadoras de aceite, si bien el aceite es el mismo, ya están tratando de diferenciar su producto a través de posturas, o sea, de envases diferentes y de publicidad, ¿no? ¿Verdad? Eh, publicidad esta por medios de prensa, ¿no? Televisión, etcétera, etcétera. Pero un ejemplo típico, por ejemplo, de oligopolio es el azúcar. Hay 5 o 6, en nuestro caso, en el caso de Bolivia, hay unos 5 o 6 ingenios azucareros. Son pocos los oferentes. Pocos los oferentes, que es diferente a oferta, ¿no? Esos pocos oferentes tienen mucha oferta, más que la que necesita el mercado nacional. Estamos hablando de cantidad. Hay 5 o 6 ingenios azucareros, creo, en el país. ¿Sí? Y hay miles, millones de consumidores de azúcar. Sí, entra dentro de ese punto. El producto es el mismo, homogéneo. Homogéneo. Vamos a ir por partes. Vamos a ver que algunas están haciendo alguna publicidad para diferenciar. ¿Cómo? ¿Qué ocurre? Este es uno de los estudios de mercado un poquito más complicado de realizarlo. Lógico que en cuanto a lo que es, digamos, apertura de información, la competencia perfecta es lo menos complicado para hacer, ¿no? Un estudio de mercado. ¿Por qué? Porque uno tiene la información disponible, llamémoslo así, disponible. En cambio acá, estos tipos de mercado aquí son bastante, un poquito difíciles, es difícil encontrar información. Porque cuando uno hace un estudio de mercado, tiene que hacer, ¿no? Investigaciones. Y seguro que cuando hagamos investigación para conocer la oferta, por ejemplo, no nos van a abrir la puerta a todo a gusto. No nos van a poner sus libros o sus estadísticas a disposición. ¿Sí? ¿Ok? A eso me refiero. Hay que hacer estimaciones. Bien, vamos por partes. ¿Cómo haríamos el estudio de la oferta? Vámonos por lo más sencillo, el estudio de la demanda. ¿Cómo haríamos? Eso es más sencillo, ¿no? Haciendo entrevistas directas a la población, porque el azúcar, por ejemplo, en este caso, es un producto de consumo directo, un bien de consumo directo, ¿verdad? Preguntar a la familia qué cantidad de azúcar consumen, los precios, gustos y preferencias, ya sabemos que son poco sensibles a las variaciones del precio, etcétera. Si tiene, digamos, mínimo, digamos, grado de sustitución con otros, o otros tienen poco poder de sustitución. No sé si en esta clase alguien me dijo cuando pregunté, ¿viene sustituto al azúcar y la miel de abeja? Cuando medimos el grado de sustitución es bien bajo, ¿no? Bien bajo. Tiene esa característica del producto, ¿no? En cuanto a la demanda, entonces la hacemos por el lado de la población, ¿no? Determinamos el consumo promedio de la familia y proyectamos en función al crecimiento poblacional. Muy sencillo, ¿no? Ok.
Si nos remitimos a las estadísticas de ventas del producto, para hacer proyecciones, por ejemplo, al INE, no dice, no, todo lo que se produjo aquí se ha vendido en el mercado. Alguien puede decir eso y proyectar. No es correcto. ¿Qué va a ocurrir por el lado de la oferta? Yo tengo que conocer en este caso un bien de consumo de la oferta, ¿no? Voy a ver qué cantidad de producción existen con los 5 o 6 ingenios azucareros. ¿Sí? Tengo que conocer su capacidad instalada, su capacidad ociosa, proyectos nuevos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esa información no me la va a dar no me la van a dar las empresas del sector con facilidad. Para ello tengo que hacer estimaciones. En estos casos, uno siempre tiene que recurrir a un apoyo técnico. Quiere decir, por ejemplo, un conocedor del sector, digo más o menos, ¿no? ¿Cuál sería la capacidad de producción de esta fábrica? Porque no nos van a abrir la puerta. ¿Ok? Y vamos a ver cómo reacciona el consumidor y el productor en este tipo de mercado. Ya no es como esa lámina que siempre hemos estado presentando de equilibrio de mercado. Esta otra. Esta lámina me muestra el equilibrio del mercado en un mercado de competencia imperfecta. Llámese oligopolio o monopolio principalmente. Oligopolio o monopolio. ¿Ya? Están los precios y las cantidades, como el anterior. ¿Sí? Pero aquí hay más curvas que el anterior, ¿no? Hay una de más. ¿Sí? Y con otros nombres. Antes era oferta y demanda. Bueno, esta curva de aquí, que es la curva de demanda, se la conoce también como curva de ingresos medios, ¿no? La curva de la demanda. Y esta otra, que es la curva de oferta, se la conoce en este tipo de mercado curva de costo marginal. Costo marginal. ¿Okay? Esta otra curvita es la curva de ingresos marginal. Bien, entonces, de esa manera lo vamos a explicar, digamos, teóricamente el equilibrio de mercado en un mercado de competencia imperfecta como oligopolio o como monopolio. Ingreso marginal, ingreso medio y costo marginal. ¿Qué nos dice la teoría en cuanto al equilibrio en un mercado de competencia imperfecta? ¿Dónde se da el punto de equilibrio? Acuérdense que en un mercado de competencia perfecta, el punto de equilibrio es donde la oferta y la demanda, ¿no es verdad? Se interceptan. O sea, están muy de acuerdo por su satisfacción de necesidades mutuas en ese punto. Pero aquí no se da eso. Esa situación debería darse aquí, ¿no? Demanda y oferta. Pero en un mercado de competencia imperfecta se da aquí. ¿Se acuerdan? En un mercado de competencia imperfecta se da en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Porque producir una unidad más no es beneficioso, digamos, para el productor en este caso. Ahí se da. ¿Quién define el punto de equilibrio? En el mercado de competencia perfecta es la fuerza del mercado, o sea, la demanda y la oferta, el regateo, la negociación para llegar a un punto de satisfacción. Acá no. Quien define el punto de equilibrio acá es el oferente, la empresa. ¿Ya? El oferente. ¿Sí? ¿Qué ocurre en este punto de equilibrio, en este mercado de competencia imperfecta? En este punto de equilibrio, la cantidad ofrecida u ofertada es esta. Y el precio es este. Ese es el precio monopólico, esta es la cantidad monopólica, por eso ya. ¿Ok? Eso es.
¿Qué ocurriría en un mercado de competencia perfecta? En un mercado de competencia perfecta es la fuerza del mercado, ¿no? El punto de equilibrio debería ser este, donde la oferta es igual a la demanda. Fíjense, en este punto, la cantidad de equilibrio debería ser esta, que es mucho mayor que la anterior. Y el precio de equilibrio es este, que es mucho menor que el precio monopólico. Entonces, eso es, digamos, eso es la forma de explicar el actuar del oligopolista, monopolista, ¿no? ¿Verdad? En este caso, y el cómo se logra el equilibrio de mercado. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Quiere decir que si yo quiero tomar información del mercado para hacer mi histórica, registrada, ¿no? Para hacer mi estudio de mercado, esto va a ser la cantidad ofrecida y cantidad demandada en ese determinado momento, porque lo que están ofertando es lo que se está consumiendo, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un estudio de demanda, no tengo que valerme de la información histórica, porque esto es lo que me va a reflejar. La información histórica no me va a servir, porque esto es lo que me va a decir la información histórica. Yo tengo que hacer levantamiento de mercado, trabajo de campo, ¿no? Repetir lo que indiqué, ¿no? Ir a familias por familias, ahí un muestreo de familias, ¿no? Lograr a conseguir, digamos, determinar cuál es la demanda potencial que hubiera, porque esta es una demanda restringida, ¿no? Yo estoy consumiendo, por decirle ahorita, 2 kilogramos de azúcar en mi familia por semana, si ese es el promedio. Haciendo la investigación, ¿no? Podríamos determinar que de repente la cantidad demandada fuera otra, no 2 kilos, de repente 2.5, 2.2, ¿sí? ¿Está entendido, no es verdad? Es necesaria la información de campo, salir a averiguar. ¿Qué ocurriría con lo que es las cuestiones de oferta? Si yo quiero calcular la oferta, tampoco me voy a remitir a los datos históricos, porque me están mintiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la oferta, si bien, digamos, esta es la que están ofreciendo, hay un gran potencial que ellos muy bien pueden cubrir. Por eso uno investiga la capacidad instalada, la capacidad utilizada. Es muy posible que haya capacidad instalada, pero este precio y estas cantidades, como nos dice la teoría, es ingreso igual marginal igual costo marginal, se la determina en una reunión, ¿no? Del club de oligopolistas, en este caso. Así dicen los libros. Quien determina el precio, pues, el acuerdo oligopolista. El acuerdo oligopolista se define precios y cantidades. Si son 5, 6 o 7 oligopolistas, bueno, nuestra faja de mercado son estas. Vos vas a producir tanto, vos tanto, y este va a ser nuestro precio. ¿Sí? De esa manera, digamos, es la explicación. En la definición del precio para el proyecto, si bien, digamos, tenemos un precio de mercado que se conoce, que cuesta, por decirle, 6 bolivianos el azúcar, este no es el precio que hay que tomar para el proyecto. ¿Por qué? Porque sabemos que este precio tiene una sobreutilidad por un lado. Este sería precio de equilibrio, ¿no es verdad? Donde el equilibrio quiere decir que se están cubriendo los costos y hay una utilidad, digamos, razonable. Pero en la práctica, este es el precio que es más elevado. Quiero decir que si yo voy a definir el precio para mi proyecto, yo no le voy a poner 6 bolivianos el kilo, los financistas calculen a 6 bolivianos. No, porque ¿qué es lo que va a ocurrir cuando los oligopolistas actuales se conozcan o se anuncien que hay un nuevo proyecto que va a querer entrar, está queriendo entrar a ese mercado de ellos? Va a haber una guerra oligopólica, ¿sí?
¿Y en qué consiste esa guerra? Es para repeler las intenciones de ese proyecto de ingresar a ese mercado. Lo primero que van a hacer es bajar los precios, porque hay sobreutilidad, bajar los precios. ¿Sí? Para desmotivar al nuevo oligopolista que está queriendo entrar. Por el otro lado, puede haber un incremento de producción, ¿no? Si alguien ha calculado, por ejemplo, la oferta en esta cantidad, ya no, está mal equivocado, está equivocado. No tomó en cuenta que pueden activar esa capacidad instalada que aún no está siendo utilizada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que estamos comentando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿A qué precio vamos a colocar? ¿Y qué cantidad? Bueno, para ello hay que hacer investigación directa y hacer lo que dijo su compañero hace un momento atrás. Sumar costos, ponerle una utilidad, digamos, razonable y decir, este es el precio. Sí, correcto. En este caso, en este tipo de mercado, ¿no? Quiere decir que con un especialista técnico que tenemos al lado, nos ayude a reproducir una estructura de costo, es decir, el costo de producción más la utilidad es esta, una utilidad razonable, ¿no? Vuelvo a repetir, de repente esta cantidad aquí es 4 bolivianos, no había sido 6. Es decir, para nuestro proyecto, calculemos a 4. No calculemos a 6 porque va a ocurrir lo que habíamos comentado. El proyecto va a salir requete rentable, ¿no? Pero en la práctica, cuando querramos entrar, cuando estemos invirtiendo ya y querramos entrar a producir, los otros oligopolistas van a bajar el precio. ¿Sí? Y de la misma manera, digamos, va a ocurrir con la cantidad ofertada. Van a aumentar la producción. ¿Sí? ¿Está entendido? Ahora, en términos de otras estrategias comerciales, porque recuerden, el estudio de mercado es oferta, demanda, definición de precio y otras estrategias comerciales. Aquí también la misma receta. No adelanta hacer publicidad, propagandas, etcétera, en forma directa, masiva, así. Porque el producto es el mismo producto. ¿Ya? Es el mismo producto aquí. Es gastar plata en vano, en otras palabras. Uno va a un supermercado y yo agarro, digamos, yo sé más o menos cuáles son los precios y agarro el primer azúcar que aparezca. Unos dicen una endulzará un poquito más que otra y todo. Puede ser, ¿no? ¿Verdad? Este otro dice que no tiene, sí, no sé qué es lo que no tiene, ¿no? Azufre, creo, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Qué será el azufre, no? Fíjense que ese del aguaí sin azufre ha sido algo interesante para que ellos se puedan posicionar, que otras empresas, digamos, no lo están utilizando. ¿Sí? Y en lo posible, digamos, de esa manera, pudo entrar, digamos, ese nuevo proyecto al mercado y de alguna manera ha tratado de diferenciar su producto, poniendo esa pequeña diferencia. ¿Sí? Pero luego de ello que entró de esa manera, con seguridad que esa empresa u otras empresas similares que puedan haber hecho lo mismo, alguna cosa, van a entrar dentro de la estructura, digamos, del club oligopolista y van a ser, digamos, parte de lo que van a definir precios y cantidades. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? 8:15 ya. ¿Alguna pregunta? Bueno. Dicen otro ejemplito de competencia monopolista, así para poder entender bien. No, no hemos llegado todavía a competencia monopolista. No hemos llegado. De oligopolio hemos estado hablando. Vuelvo a repetir, son en numerosidad de mercados, son pocos los casos. ¿Por qué? Porque las empresas hacen el esfuerzo de entrar a este tipo de mercado. Esfuerzos que diferencien el producto una de otra, en lo posible. Pero ya, en lo posible. Ok.
Bueno, nos vamos a quedar aquí en cuestiones de avance de materia. Permítanme que esto... Y el tema de los grupos, he visto que hay un solo grupo que está formándose, que es el grupo 8, creo, ¿no? O sea, hay 6 personas nomás. Eso de los grupos lo vamos a dejar para la próxima clase. Espérenme un momentito, voy a compartir. Estaba compartiendo. Grupos de trabajo, contaduría. De todas maneras, el grupo 8 ya lo he incluido en mi lista. Son el grupo 8, cabalmente son las 6 personas. Están faltándole aquí 4 más, ¿no? 4 más, ¿ya? Y todo lo demás se mantiene como habíamos conversado. Ahora, dejémoslo para el tema definitivo de los grupos hasta el día lunes, donde va a estar ya todo, digamos, definido en cuestiones de inscripciones, porque ya se va a cumplir todo el ciclo de inscripciones, ¿no es verdad? Los rezagados, las adiciones, los grupos especiales, o como en los casos especiales, todo eso. Por el momento ya ustedes conocen cuál es su grupo. Vayan formándolo, solamente los que están inscritos, ¿ya? Solamente los que están inscritos. ¿Aló? Adelante. Buenos días, Licen. Del grupo 2 se requiere un compañero, porque dijo que no pudo Eso lo vamos a ver adicionar. el día lunes. No sé, Ya. el día lunes vamos a hacer una depuración, ¿ya? Del grupo 2 Ya, me perfecto. dicen, ¿no? Sí, Ya. y Ustedes que quiero otro. pueden tener a alguien más para incluirlo, pero por el momento dejémoslo así. Ya, Licen. Ya. Bueno, entonces nos quedamos acá, jóvenes, hasta el próximo día viernes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Luego. Hasta luego, Luis, gracias. Hasta luego, Hasta luego. licenciado. Ok, pues jóvenes.